y 5 meses, Puerto Rico comenzó a caminar su largo camino como la historia, como la colonia más vieja y más triste del universo. Hoy tenemos cerca de 16 noticias que comentarles. La crisis del PNP, que se ha comido el gobierno completo y tomó un nuevo giro en el fin de semana, los vamos a poner al día. Vamos a hablar también de el escándalo ya en formación de Susie Q, de Susie Roy, y la desaparición prácticamente del caso o el referido que se hizo. Ese escándalo lo ha sacado para afuera Rayos X y hoy Lenin saca otra serie de artículos a través de las redes sociales. Vamos a hablar también de la reunión del gabinete y lo que no se dijo o se quiso ocultar. Fortaleza entra en un nuevo giro atacando jueces del apelativo y la juntadura impone a la trágala lo que le da la gana porque el gobierno está al garete. La tasa impositiva de Lela es la más alta del mundo, sale hoy en la prensa, prácticamente fuera de las Islas Comoro. Trump sobrevivió a un atentado, el cuarto, lo vamos a discutir también. Lo que usted va a necesitar, y Carmen ahorita tocó eso con su invitado, para sobrevivir este año adicional cada mes. Vamos a hablar también cómo el gobierno sigue perdiendo casos. Vamos a comentar un comentario muy acertado que hizo Víctor García San Inocencio ahorita con Carmen, de que la gobernadora está en incinerar todo su gabinete en esta guerra eh, que no va a ganar jamás. Y la YUPI promoviendo seminarios del urbanista y cerrada. Así que todo eso lo vamos a tener con ustedes en el día de hoy y vamos a discutirlo para ustedes para que se pongan al día. Miren, el viernes lo dejamos en la contrarriposta de Domenech y el gobierno, sacando todo el issue de, de que si supuestamente tiene un cabildero que se llama Maceira y formó todo el revolú, que de hecho todavía esta mañana esa noticia que salió el viernes en la mañana corrió aquí cuando no había ningún ángulo nuevo. El ángulo nuevo, y discutimos el viernes, ustedes recordarán lo que es el rol de los cabilderos, lo que es un cabildero, todo esto, surge el fin de semana cuando abren el ataque frontal a los jueces o a las juezas que determinaron el caso en contra de Hacienda a nivel del apelativo y que si cometieron violaciones éticas y cuánta cosa hay, y lo hicieron a través de las cuentas espurias estas de Don Tito Corleone y el otro, que son cuentas de Fortaleza y de la campaña de Domenech. Eso terminó con ataques al hermano de Carlos Mercader, que nada tiene que ver con nada. La Razón copiando a Cucuz Hernández, le cayeron arriba a los jueces, le cayeron arriba a medio mundo, cosa que nunca se levantó ni se planteó en el apelativo, pero ahí están las cosas. Pero obviamente yo les había dicho que los tiros iban como un aviso a los jueces. Y pasó así. Si hay algo que el Tribunal Supremo ha hecho toda su vida y la rama de gobierno judicial es proteger
la independencia judicial y proteger la integridad de sus jueces. De manera que eso es una metida de pata. De hecho, estos ataques fueron contra la juez Ana Margarita Mateu y Juan Robles, porque supuestamente no se habían inhibido en el caso de Hacienda, todo lo que da. Ustedes preguntarán, ¿y por qué Tony Zagardía no lo levantó? Bueno, porque Tony Zagardía no existe. Le dijimos el viernes que el tribunal determinó que él no era parte en el caso abajo, por lo tanto que no podía alegar, y entonces Hacienda, digo, tampoco lo levanta. Ese mismo viernes, el viernes anterior, habían atacado al ex juez del Supremo, Edgardo Rivera García, y empezaron a coger los rumores de que los jueces del Supremo están todos entregados a Tomás Rivera Schatz y que son empleados de Rivera Schatz. Todas estas barbaridades, que es un error garrafal de Lourdes Gómez, que es quien lleva los casos, no es quien hace los ataques, pero de la Fortaleza y de Domenech, que obviamente le dan la cubierta a través de esto. Esto, como les digo, de hecho, Cucuz Hernández también espotricó contra el juez Rivera García, ya no es juez, pero así están las cosas. Resulta en el fin de semana, o sea, esto es, mire, una metralla por todos lados contra todo el mundo. Aquí no va a quedar títere con cabeza, que es lo que lleva al amigo Víctor García San Inocencia de llevar que aquí se van a incinerar a todo el mundo, que la administración con tal de tratar de sobrevivir va a quemar todo lo que tiene, y eso lo vamos a discutir ahorita. Hoy surge una nota que dice que Fortaleza niega que en la cónclave de jefes de agencia hubiese alones de oreja. No les tengo que decir que en el fin de semana los jefes de agencia que están aterrados, pero que en el anonimato se atreven a hablar, hablaron de que fueron bien fuertes con ellos, les quitaron los celulares al entrar a la reunión, los regañaron por no defender adecuadamente a la gobernadora, por no comunicar, por no coordinar, porque la obra no está hecha supuestamente. Es decir, por un lado, en público reclaman toda esta obra que hay maravillosa, que nadie ve. Esta es una obra de Harry Potter. Sí, porque es la obra invisible, está protegida por la capa mágica que nadie ve. Y entonces, obviamente, los jefes de agencia hablan con los periodistas, hablan con los analistas, y esto es lo que surge. Así que la óptica es horrible. Es una administración que no confía ni en los suyos propios, porque teme que cualquier cosa que digan se vaya a grabar y vaya a salir. Por lo tanto, no confían en la integridad de sus propios jefes de agencia. Esa sale también. También en el proceso surge justicia, no descarta reabrir el caso de Susie Roy. El caso de Susie Roy es un caso que saca la prensa, donde se hace un referido, se hizo un referido por el doctor Mellado en el 22. Ella trabajaba entonces para Salud, donde había aprobado un contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de una sola persona, pero $30,000 de eso tenían que ir para un guardia de palito o un empleado o lo que fuera, un individuo que tiene una agencia de seguridad. Y ese referido hoy sale a la luz pública, Lenin la saca, con toda la documentación donde están los correos electrónicos, donde el asistente de Susie Roy, que en efecto es quien envía, y dice, esta es la persona que le tiene que dar el contrato. La cuestión es que cuando ese caso
Llegó a justicia en los primeros días de la administración, tan pronto nombran a Susie Roy, justicia dice aquí no hay causa, no da explicaciones y se acabó. Y ahora es donde vuelve a surgir todo este lío. Obviamente a la secretaria de la familia le cubre toda la presunción de inocencia, pero nuevamente la óptica es horrible. Esto lo han bregado con las patas a todo lo que da. Todo lo que tenían que haber hecho era soltar el sumario fiscal. Sí, total, el sumario fiscal lo tiene Rayos X y lo tiene el Canal 2. Esto es absurdo. Que a final de cuentas, ahora, después que le dijeron que no a la legislatura, lo van a soltar porque ya no le queda otro remedio. Es decir, si el Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, se negara a entregar parte del sumario fiscal que ya aparece hasta en los obituarios y las esquelas de los periódicos, pues obviamente el Senado tendría todo el derecho a reclamarle copia, por decir, pero ¿cómo es posible? Si los periodistas tienen copia de esto y yo le tengo, nosotros, el gobierno le tiene que dar copia a los periodistas de todo documento público, ¿cómo es posible que lo tengan los periodistas y el Senado no? Así que es una barbaridad, ¿no? Es demencial. La cuestión es que esto se torna en un caso que amerita discusión desde el punto de vista del uso de fondos públicos. Número uno, ¿por qué cuesta $60,000 mensuales cuidar una sola persona? De hecho, aun cuando hubiera una división de los beneficios de lo que era $60,000, 30 y 30, todavía $30,000 es una suma exageradísima para pagar, pero hay que explicarlo. Y en segundo lugar, ¿por qué necesita un guardia de seguridad de $30,000? Oiga, los guardias de seguridad en Puerto Rico lo que ganan es el salario mínimo. Esos $2,000 por mes. Póngale usted que contrató dos guardias de seguridad, pues ahí usted tiene $4,000. ¿Por qué 30,000? Y lo otro, porque eso no fue a concurso, porque no fue a una subasta, porque ella da el nombre. Todo esto son cuestiones o que podía aclarar la propia secretaria de la familia solita en una conferencia de prensa al lado de la gobernadora, o que podía aclararse a través del sumario fiscal. Ahorita ustedes escucharon a Tomás Rivera Schatz con Carmen, que dijo, yo no quiero pasar juicio de esto porque supuestamente la fortaleza ha quedado, la fortaleza no, la Secretaría de Justicia ha quedado en pasarme el sumario fiscal y quiero analizarlo completo, ¿verdad? Pero ciertamente las interrogantes, los cuestionamientos son más que válidos y van a la yugular de lo que ha sido el tendón de Aquiles de esta administración, que es botarata, despilfarra, a todo lo que da. Claro, esto ocurre bajo la administración de Pierluisi, pero lo hace la que es hoy secretaria de Familia, y le pasa lo mismo que le pasó a Ciari Pérez Peña, que por acciones u omisiones que hizo previo al periodo en que vino a servir como secretaria de Vivienda, pagó los platos rotos. Y todavía está el caso de ella en un FEI. Aquí, lo otro que hay que examinar aquí es qué fiscales vieron esto y por qué razón no hubo evidencia. Una vez se constate las declaraciones juradas, la documentación y todo lo que hay. O sea, esto embarra a la Secretaría de Justicia. Esto embarra a la propia... Esto es horrible, ¿no? Pero ahí estamos. En lo que la chava y viene, el Departamento de Justicia sigue perdiendo casos a diestra y siniestra. No solamente perdieron el caso de Hacienda, que era un caso ganable si lo hubieran conducido correctamente,
sino que ahora también el Supremo le declaró no al lugar en el caso de transportación y obras públicas en un pedido que se caía de la mata, que era cuando Trump en octubre empieza a soltar el ICE a todo lo que da y a arrestar y a llevarse dominicanos para arriba y para abajo y haitianos, el Centro Independentista de Derechos Civiles, llamado la ACLU, le hace un pedido, le dice, yo quiero, porque la defensa de la administración que había entregado expedientes, que ICE le había requerido que entregara los expedientes o los archivos de todos aquellos conductores indocumentados que hubiese en Puerto Rico para ellos poderlos ubicar. Cuando eso ocurre, la administración dice, no, nosotros no fuimos, esto no fue nuestra idea, fue que ICE nos obligó. Y entonces la ACLU le dice, bueno, pues si los obligó, dame la orden judicial donde se expresa qué es lo que están pidiendo, dame la correspondencia, cuál fue la respuesta de ustedes de transportación de obras públicas y cómo se tramitó. Documentos que son de fácil constatación porque son un registro público, registro de conductores en Puerto Rico. Lo que no es público es tu dirección necesariamente. Pero ahí este gobierno dice, no. Yo no tengo que entregar eso porque eso es un secreto de Estado, eso es confidencial, eso es seguridad nacional. No hay una sola ley en la ley orgánica de TOP, ni de carretera, ni de las leyes de conductor para que declare que esos documentos son secretos de Estado y todo lo que hay. Lo llevan al tribunal, lo pierden en el Tribunal de Primera Instancia, justicia de nuevo, lo pierden en el apelativo y el Supremo lo pierden también, porque el Supremo lo que le dice es, no, a la petición de revocar las órdenes de los tribunales inferiores, no al lugar. Y una vez le dan al lugar, lo que tienen es un turno a la reconsideración, que generalmente se deniega, salvo que haya sido una votación muy cerca en el Supremo y no sabemos cómo fue eso. Bueno, la cuestión es que este es otro caso más que pierden. Y por eso es que ustedes ven el ataque frontal a los jueces del apelativo y a los jueces del Supremo, indirecto. Porque le están diciendo a través de las redes sociales que controla Fortaleza y Domenech, que son todos unos corruptos, que están entregados a Tomás Rivera Schatz y que la administración no tiene un chance con nada. Para que ustedes vean que lo que yo les dije a ustedes temprano la semana pasada ha salido al pie de la letra. Porque uno, después de todo, lleva las canas con orgullo y esas canas le dan a uno el sentido de la malicia, de saber, ok, por dónde viene este golpe y a quién va dirigido. Detrás de la historia de la locura esta, está la historia de una administración que no tiene recato, que no tiene respeto por la ley, que no tiene respeto por el ordenamiento de derecho y mucho menos tiene respeto por sus propios jueces. Todos esos jueces fueron nominados por gobernadores del PNP y el Senado del PNP. Todos, con excepción de los dos populares que hay en el Supremo. Y uno que otro que pueda quedar en el apelativo. Pero independientemente de los colores, usted puede discrepar. De hecho, esa ha sido la especialidad de la casa. Yo siempre he entendido que la rama de gobierno judicial, por ser una rama de gobierno, sus decisiones están sujetas al análisis,
a la crítica, a la fiscalización. Las decisiones, no así la vida privada y la honra de los jueces. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la institucionalidad. Y la justicia es una institución. Y usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con la política pública esbozada a través de la sentencia. Sí, las sentencias son política pública. Son determinaciones que hacen en pleitos entre partes y muchas veces establecen doctrina que constituye política pública. ¿Ok? Por lo tanto, está expuesta a eso. Es legítimo que usted critique. Mire, sí, decidieron esto porque la ley no dice esto, porque eso no fue el objetivo de la ley, no fueron los propósitos, porque contradice la doctrina del caso tal, porque hay otra ley que la contradice. Usted puede criticar, de hecho, todos los casos tienen un ganador y un perdedor. Por lo tanto, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con la decisión. Lo que está fuera de registro es el ataque frontal que viene nuevamente. Si usted mira, yo sé que los jueces no miran mucho las redes sociales, tratan de mantenerse lo más alejado de eso. Pero este servidor las vela. Yo sé por dónde le entra el agua. Máximo es cuando veo al otro lado a Domenech y a Cucuza, ya yo sé por dónde va. Más o menos en la campaña de defensa de la gobernación. Y por ahí es que viene la cosa. Así que esto es suicida, porque todavía a esta administración le quedan 3 años más. Y va a haber por lo menos docenas y docenas de casos que van a llegar al Tribunal Supremo y al apelativo. Y usted no quiere ponerse en contra de los jueces. Y que un juez se sienta amenazado porque o amedrentado por tener que tomar una decisión conforme a su criterio jurídico, temiendo que le van a sacar la familia, le van a sacar esto, es una barbaridad. Pero eso pasó de viernes a sábado. Y esta decisión del no al lugar en el caso del DETOP, pues ya me demuestra lo que tienen en justicia es un desastre. Están perdiendo todos los casos. ¿Por qué razón? ¿Es Lourdes Gómez una persona incapaz de interpretar el derecho? No. Ella sabe más que eso. Pero tiene que ejecutar decisiones que vienen de arriba. Y aunque ella sepa que jurídicamente no tiene razón, tiene que acatar los órdenes de los jefes. Y ahí es donde viene el comentario que hace Vitito, donde dice, Jennifer está en las de incinerar todo su gabinete si fuera necesario para ella protegerse ella y Domenech. Y el caso está ahí, o sea, el caso de Ciari Pérez Peña es un ejemplo clásico de eso. En el momento en que salió el lío y no pudieron explicarlo, Ciari Pérez Peña debió haber renunciado y la Fortaleza la hubiera ayudar sin necesidad de que la sangre corriera el río. La quemaron, la incineraron. Pero no es nada más ahí. Lo están haciendo con Ángel Pantoja. Usted oye en todo sitio, Ángel Pantoja es un secretario de Hacienda bien cotizado. Y lo han obligado a llevar una serie de cosas que no necesariamente son como él la llevaría como abogado o sus abogados, pero que obviamente están en manos del Departamento de Justicia, que obviamente o no tienen la capacidad para hacer los planteamientos y en el proceso están escuchando a Ángel, están quemando a Ángel. Ustedes escucharon ahorita al presidente del Senado hablar muy bien
de Pantoja, pero decir, si no entrega, me lo llevo en volanda, y no quiero decir que se los dije, pero se los dije, voy a ganar en el Supremo. Y en el proceso está Lourdes Gómez. Están quemando a Lourdes Gómez, una mujer que fue buena juez, una mujer íntegra. Y en el proceso está Jan Peña Payano, que lo obligan a hacer las conferencias de prensa de viernes de embuste. Pero Peña Payano es uno de los mejores funcionarios también que tiene, y lo están quemando. Entonces dice, ¿pero cómo? Bueno, no solamente por tener que defender lo indefendible. Se lo van a correr a Edith Charbonnier en el Distrito 1. Allá estuvo todo el fin de semana Jovín, en Llorentoje, para arriba y para abajo, yendo a residenciales. Derecho tiene. Estel, esposo de la gobernadora. ¿Acompañado por quién? Por Jan Peña Payán. O Payán. Wow. ¿Qué tiene que hacer Jan Peña en esto? No, es que estamos examinando los residenciales. Pues perdóname, Jovín no es funcionario público. Esos son visitas políticas. Están presentadas a través de Facebook y de Instagram como visitas políticas. ¿Quién es el representante de distrito? Yep, el Encordio. Yep, otro Encordio más. Todos los que se oponen a ellos son Encordios. Ya, Edith Charbonnier. Y le están mandando un aviso a Edith Charbonnier. Ya llamará a Jan Peña diciendo, yo no voy a ser candidato. Ok, si no vas a ser candidato, no te prestes para esas payasadas. No te prestes para ese juego. Si tú quieres ir a ver el estado de los residenciales públicos, ve con el secretario de vivienda como corresponde, o como con el sub de vivienda pública como corresponde, de funcionario a funcionario. Pero cuando vas con Jovín, papá, estás jugando el juego político. ¿Se fijan? O sea, ellos queman al que sea. Esto en realidad es autoinfligido, innecesario, torpe, desesperado. Y han peleado con medio mundo, han peleado con los periodistas, han peleado con todos los analistas, están peleados con los jueces. Esto es... ¿Por qué? Porque esencialmente estamos ante el gobierno más corrupto que hemos visto en nuestra vida. Y el gobierno más incompetente que hemos visto en nuestra vida. Después del de Aníbal Acevedo Vilá, este es el gobierno más incompetente. Aquel, porque todas sus políticas fueron desordenadas y desastrosas, y este sencillamente porque no da pie con bola. Esto es un gobierno que si tuviera decencia, hubiera renunciado hace 75 días. Pero that ain't gonna happen. Mire cómo está la cosa. Un gobierno que no confía ni en su propio gabinete, que le tiene que confiscar los teléfonos y aislarlos. Y si ocurre una emergencia en alguna agencia, que van a llamar al cuadro de fortaleza, eso usted le dice, por favor, pongan sus teléfonos en silencio, pónganlos en Wi-Fi mode, ya está, en el Wi-Fi mode, Airplane mode, y encima de eso, si alguien necesita de su agencia comunicarse, que les texten. Ya está. Pero eso es quitarle, es de loco, es paranoide completamente, porque estamos ante un gobierno paranoico completamente. ¿Ok? Que está en las de quemar a su gabinete. Mire, hoy hay unas noticias que valen la pena. Y este gobierno tiene muchos funcionarios buenos. Mire, ahí está. Yo les dije a ustedes, PRICO es una de las mejores agencias que tiene el gobierno, bajo cualquier gobierno. Y ahí está Roberto Lefranc Fortuño. Este fin de semana, una empresa de uniformes militares en Camuy, que ya tiene 4 fábricas en Puerto Rico,
establece, mete 2 millones de pesos, emplean 1.300 empleados en todo Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Les rehabilitan las propiedades de Pritco, que son de alquiler, que generan dinero. De las pocas empresas que generan dinero en Puerto Rico es Pritco. Y esa historia se va por el zafacón. Entregaron 2 millones en nuevos equipos de recursos naturales y los vigilantes. Entregan para los bomberos y los bomberos mandan una vez, no, si esto se está pidiendo desde los tiempos de Pierluisi y se están reclamando indulgencia con escapulario ajeno. Pero hay cosas que se están dando. El muelle panamericano ya empezó la reconstrucción. Y como parte de la responsabilidad de este programa es decirle lo bueno y lo malo que se está haciendo. El problema es que la anarquía que existe en el manejo de todos los asuntos públicos opaca el trabajo de muchos secretarios y jefes de agencia y peor aún, los quema, los expone al escarnio, al vacilón. Y usted los verá de aquí a los próximos 18 meses, todos renunciando. Los van a ver toditos. Lourdes Gómez renunciando. Poco a poco está escrito. El caso de Susie Roy amerita explicación por parte de ella y la gobernadora frente a la prensa con los documentos a mano. Si lo hacen y no hay situación, no hay nada malo, ya está, muerto el pollo. Lo que debieron haber hecho con Ciari en vez de exponerla a un fake como lo han expuesto. Pero está ahí. Mientras tanto, la Universidad de Puerto Rico ceja y aparece ahí, yo no lo podía creer, la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico dando seminarios por paga, excepto para los estudiantes, o sea, es de gratis para los estudiantes, con el urbanista. O sea, el gobierno de Trump les quita chavo por politiquear y ellos dándole y manteniendo a uno de los candidatos principales del MBC. ¿Qué les digo a ustedes? ¿De qué se trata? No estoy vacilando. Yo no vacilo con estas cosas. Yo se los doy a ustedes para que entiendan que esto es un gobierno estadista permitiendo toda esta poca vergüenza. Un gobierno estadista porque no están mirando la bola. No están mirando lo que tienen que estar mirando. Y desafortunadamente estamos en esa situación. Qué pena, ¿verdad? Es una cosa que uno le rompe la manigueta. Mire, ahí está. No estoy vacilando. La abogacía y participación ciudadana en la planificación urbana. Pedro Cardona Roy, el urbanista, certificación interdisciplinaria, destrezas para la recuperación resiliente, módulo de abogacía. Bueno, bonito y barato, señores. Inversión, 150 pesos. La Universidad de Puerto Rico se la están pasando por encima del plato. Se la dan para que la baten, para que la voten como el centrofil. Y ellos pendientes, porque sus enemigos ahora son los propios PNP y los jueces y los que comentan a todo lo que da. Ese es el gobierno. Ese es el gobierno politanquero. Cerramos. Vamos a tocar un tema que aquí pocos, de hecho nadie lo ha tocado. Vamos a empezar de atrás para adelante. En este momento está visitando la Casa Blanca el rey Carlos y su esposa Camila, en un viaje que sí estaba pautado, pero que va a ser de alta diplomacia, porque las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos están al rojo vivo. Y es que obviamente la política migratoria de los ingleses ha sido terrible. Ya una cuarta parte del Reino Unido es islámico. Han perdido, los políticos obviamente están buscando el voto
de los islamistas. Están como el Partido Popular con los melones, buscando debajo de las piedras. Y las políticas, la alianza tradicional histórica que se estableció después de antes de la Segunda Guerra Mundial entre Inglaterra y Estados Unidos se perdió completamente, particularmente porque Inglaterra no permitió utilizar las bases aéreas para la guerra contra los ayatolás y no ha apoyado para nada el abrir el estrecho de Hormuz. Ok, ahí manda obviamente el primer ministro que está quemado, Keith Starmer. Pues muchas veces el rey es el que tiene que hacer, aunque el rey no hace política pública, muchas veces ellos son blancos y se entienden, y Trump le encanta toda esta cuestión de la realeza, y Carlos puede llegarle y decirle cosas que probablemente Starmer no pueda. Ok. Les hago el trasfondo porque vamos a Puerto Rico. Desde la semana pasada, tanto la Cancillería, Departamento de Estado, Marco Rubio, J.D. Vance y fuentes de la Casa Blanca han estado señalando que va a haber, y en Argentina, un dramático cambio en la política histórica de que Estados Unidos ha defendido la soberanía de las Islas Malvinas, que quedan a 800 millas de Argentina, y no de Argentina, porque Argentina toda la vida ha reclamado las Islas Malvinas. Y Trump le ha vendido a Milei, a través de los suecos, aviones de combate altamente sofisticados americanos, ya de segundas manos, porque Milei se está armando para probablemente invadir o asediar, hacerle un cerco a las islas. En los últimos 20 años el Reino Unido, como parte también de los cambios, se ha desarmado. Es decir, la armada que creó el Imperio Británico ya no existe. Y la capacidad que tenían de mandar una flota a rescatar las Malvinas cuando los milicos en Argentina trataron de invadirlas en los 80, ya no las tiene. Pero más importante aún, la política de Estados Unidos aparentemente va a cambiar. Y Trump está inclinado a favorecer que las Malvinas son argentinas y latinoamericanas, y eso ya indica, eso tiene nervioso a los británicos porque no tienen capacidad militar alguna para evitarlo. Y segundo, Milei y Trump son mingos. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Claro que tiene que ver, es un cambio de soberanía, esta vez militar. Pero más importante aún, es un cambio de soberanía que altera, trastoca todo lo que ha sido la relación Europa, Estados Unidos y particularmente Gran Bretaña, Estados Unidos. Y los pone como contraparte. Yo les había dicho hace varias semanas, y lo discutimos aquí con Peter Miller, que también estaban considerando probablemente ir pasando algunas bases de Europa, algunas, las de España, a lo mejor no rotas, pero la Torrejón ya no está, la otra, a Marruecos. Y lo próximo que pudiéramos ver es un cambio de la política histórica de Estados Unidos de apoyar la soberanía de Gran Bretaña sobre el peñón de Gibraltar, que es parte integral de la península ibérica y que es la puerta de entrada del estrecho de lo que se llaman los pilares de Hércules, que es el estrecho de entrada al Mediterráneo. Y si eso pasa, estamos hablando de un terremoto. Recuerden que Marruecos en este momento está negociando con Trump que ponga base. Y
también pudiéramos ver eventualmente, si el gobierno de Pedro Sánchez se torna más anti-Trump, que Estados Unidos también apoye el traspaso de las colonias españolas en las ciudades de Ceuta, Melilla, que quedan obviamente en el continente africano, son parte de lo que es Marruecos, y incluyendo las Canarias, que son una autonomía de España, pero que también Marruecos ha tenido. O sea, esto lo pudiéramos ver. Y usted dice, ok, Dávila, tráeme a donde estamos. Si eso cambia así, esto no necesariamente es bueno para el movimiento estadista. Porque el día que Puerto Rico vaya en serio a tocar las puertas, pudiéramos encontrarnos una Europa renuente a aceptar la incorporación de Puerto Rico final como Estado de la Unión, precisamente como contrarrespuesta a todos estos cambios. Así que los dejo ahí. Empezamos con Peter, que sé que está desesperado por eso. No, estoy bien, mano. Tú sabes. Mira, lo que está pasando es que Estados Unidos, a mí me encanta decir nosotros, porque yo sé que a los independentistas, tan pronto tú le dices nosotros hablando de las Fuerzas Armadas, pierden la mente, ¿no? Bien chuchín. Nosotros teníamos una serie de bases en Italia y particularmente en Alemania, pero ¿por qué? Bueno, porque esa era la frontera de la OTAN, pero la frontera de la OTAN ha cambiado salvajemente. Mira qué cosa más interesante, que los antiguos miembros del Pacto de Varsovia ahora son los miembros de la OTAN más agresivos, y son con los que menos problemas tú vas a tener. O sea, si tú quieres proteger la frontera, pues sí, tú quieres tener bases no en Alemania, las tienes en Polonia, que está ahí, que están ahí, se escupen con los rusos, las tienes en Rumanía, las tienes en Bulgaria. Sorpresa, ya las tienes tenemos en los Bálticos. Ya las tenemos ahí. O sea, el asunto de Putin, y esto no se ha mencionado mucho, pero dos países que se habían mantenido neutrales después de la Segunda Guerra Mundial, Suecia y Finlandia, los dos entraron a la OTAN. Así que tú estás hablando de un panorama que ha cambiado. Entonces, Keith Starmer, que yo pensaba que jamás otro político le iba a ganar a Luis Fortuño en tener una victoria gigantesca y después en 4 años o menos hacerla sal y agua. Pero Keith Starmer, que ganó una victoria pero salvaje. El Labour, o sea, el Partido del Trabajo allá ganó, pero salvajemente. Si tienen una elección mañana, ese partido se queda con menos de, yo creo que de 15% de las sillas parlamentarias, porque así de malo ha sido él. Pues no quiso cooperar con Trump, y entonces Trump ahora chavando con Milei para que Milei diga, no, las Malvinas son de nosotros, ¿qué pasa? Y esto traería a relieve el problema de la OTAN, que se les pidió que gastaran el 2% de su producto bruto en defensa y no lo han hecho. Le estoy diciendo ahora que yo no sé cómo está Argentina militarmente, pero si vienen y meten a 5,000 soldados allí de un día para otro, no puede haber otra guerra con las Malvinas, porque Inglaterra ya no tiene esa capacidad. Tendría que literalmente coger todas sus fuerzas de todo el mundo y meterlas por ahí para abajo. Esto como que puso una leccioncita a Keith Starmer. Y aparte también que Estados Unidos está viendo al Reino Unido como un país islámico ya prácticamente, y eso cambia. Bueno, mucho peor es Pedro Sánchez. Y por último, tienen que recordarse que en la medida de que Estados Unidos, nosotros tengamos cerrado al estrecho de Hormuz, es cierto, la gasolina va a estar cara, pero les tengo noticias, eso significa que Irán no tiene a dónde vender su gasolina. Ya están teniendo problemas de abastecimiento. Bueno, eso es otro tema, Peter. Esa es la queja, no es el tema. El tema es, Ana, cómo un cambio de postura radical, Malvinas es de Latinoamérica y de Argentina, puede afectar o no el movimiento hacia la estadidad en Puerto Rico. De hecho, ya los independentistas tienen cabeza de playa. Los independentistas ya tienen excelentes relaciones con los catalanes y con los vascos, con la izquierda, que domina las dos autonomías que quieren independizarse, y particularmente los independentistas tienen también excelentes relaciones
con el Partido Socialista Español. Dale por ahí. Muy buenas tardes a ti, a los compañeros y a todos los radioescuchas. Mira, es que aquí esto es un poquito difícil de digerir, a lo mejor para muchos de nuestros radioescuchas, de que como las Malvinas, que queda allá en el sur, por allá, en el otro lado, va a estar afectando. Pues sí afecta no solamente, vamos a empezar, Luis, que no solamente en la parte política, también afecta en la parte económica con nuestra relación con Estados Unidos. Porque dinero que ellos utilicen para estar en este, vamos a decirle, negocio, ¿verdad? Que no es otra cosa que ir a la conquista o a meterse en las situaciones de otros países, es menos dinero que viene a Puerto Rico. Es menos importancia la que Puerto Rico tiene a favor de los Estados Unidos. Así que eso es lo principal que tiene que pensar los puertorriqueños, de cómo las Malvinas, cómo estas circunstancias les va a afectar a la vida diaria. Lo otro es lo que Peter pues ha dicho, con toda esta turbulencia que hay entre Estados Unidos y los diferentes países, tanto europeos como del Medio Oriente, ¿qué ha traído a Puerto Rico? Pues miren, ustedes lo ven todos los días cuando van al supermercado, el alza apabullante, ya se puede decir, que están los mínimos los alimentos en Puerto Rico ahora mismo. Sí nos va a traer circunstancias de que nos va a afectar. Y obviamente esta situación que va a llevar a Puerto Rico también en una escalada, Luis, porque si todo está más caro, ¿a quién se empobrece? Nos empobrecemos cada uno de nosotros, porque ya lo que ganamos por trabajar lo tenemos que gastar más en comida, lo tenemos que gastar más en otras cosas. ¿Quién entonces quiere de Estado a una isla, en este caso Puerto Rico, donde no se puede autosostener? Nunca lo ha podido, y lo poquito que hemos hecho se va a ir por la borda por la situación económica, Ferdi, de la inflación que hay. Ferdi, esto me parece a mí que tiene, por eso es que estas cosas hay que pensarlas a la larga y a la corta. Si todo esto, este divorcio entre Trump, que por cierto, esto de las Malvinas tiene que ser criatura de Marco Rubio, que es latinoamericanista primero, ¿verdad? Pero si esto terminara en una cuestión de, bueno, pues vamos todo el mundo a entregar las colonias y entrégame a Ceuta y Melilla, devuélveselo a... Primero, para desprenderse de Puerto Rico, de la forma que fuese, y es de todos conocido que el Congreso tiene amplias facultades para disponer de la isla como entienda pertinente, pero no dejan de haber 3 millones y pico de ciudadanos americanos que residen aquí. Eso es muy distinto a otras colonias, a otras situaciones que tienen territorios o jurisdicciones que están colonizados por otros países. Dicho eso, lo que todas estas discusiones le tienen que traer al pueblo puertorriqueño en mente es que el momento de resolver, de atender, de dilucidar la situación colonial no es ahora, era hace 20 años. O sea, es decir, nosotros tenemos en nuestras manos que tomar acción para que de una vez y por todas se resuelva y se atienda el asunto, en el Congreso particularmente, de nuestra situación colonial, Luis. Porque si continuamos posponiendo el tema, aquí ha habido consultas y las últimas 4 la ha ganado la estadidad sin lugar a duda, pero todavía falta ese próximo eslabón, y es que el Congreso tome acción, ¿verdad?, sobre lo que es la voluntad del pueblo de Puerto Rico, pero nos corresponde a nosotros crear las condiciones para que eso suceda, porque si nos seguimos, podemos continuar haciendo las consultas. Yo no tengo duda que esas consultas las va a continuar ganando la estadidad, pero si no tomamos acción, puede venir cualquier loco, puede venir cualquier persona y buscar que el resultado o el desenlace de lo que es la voluntad del pueblo de Puerto Rico no necesariamente se dé a final término con nuestra nación. Así que
lo que te demuestra toda la discusión de lo que puede o no puede suceder con otras colonias del mundo o otras jurisdicciones del mundo que estén bajo el mandato de otro país, es que Puerto Rico, ¿verdad?, al margen de las discusiones de aquellos lugares, tiene que tener presente y tener conciencia de que el resolver el problema de estatus no solamente es un asunto prioritario, sino que es un asunto que hay que tomarlo por los cuernos, agarrar el toro por los cuernos, y los puertorriqueños forzar que se resuelva el asunto de una vez y por todas. Bueno, y eso me trae, son asuntos de estatus que nadie en el PNP pondera ni considera, no tiene consecuencia alguna, porque esto es pelado, pero los voy a traer más cerca. La Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico auspiciando seminarios de Pedro Cardona, el urbanista, a inversión de $150 le llaman. Aprende a incidir en decisiones sobre el uso de terreno, desarrollo urbano y planificación municipal. O sea, esto para mí es insólito y son las cosas que están pasando. El principal amamantorio, la principal teta del gobierno de los independentistas en Puerto Rico está en la Universidad de Puerto Rico. Para eso es que quieren la fórmula nueva, para eso es que quieren que regrese la fórmula. El 9%. Seguro. Ok, o sea, lo que estoy diciendo es, Trump peleando con todas las universidades con mucha razón, woke, que se ha convertido en sitios de adoctrinamiento de izquierda, y la UPI con una administración estadista permitiendo este tipo de cosas. Mira, es que como aquí se perdió cuál era el propósito de la UPI, y vuelvo o sea, yo encuentro esto mega irónico ver a tanto independentista. Nuestra UPI, yo digo, bueno, la UPI es un land grant school. Búsquense la ley Merrill de hace 160 y pico años atrás. Tráeme al tema. El tema es, Luis, que un land grant school tiene un propósito bien particular, y el propósito particular es crear maestros, agricultores, ingenieros. ¿Qué es lo que no estoy mencionando ahí? Un fracatán de bachilleres en ciencias políticas o comunicaciones o futuros desempleados de Puerto Rico. ¿Me entiendes? Y al perderse ese norte, tú has creado una universidad donde tienes a gente allí que nada más de verlo tú dices, diablo, pero este como que lleva unos añitos ahí. O sea, los escándalos que han habido de supuestos líderes estudiantiles que llevan años y años cogiendo una o dos clases. Entonces, una junta que tenga los pantalones de decir, no, aquí vamos a volver al propósito de lo que era esto, que es crear gente que puedan aportar a la isla. Ese es el propósito de todo el Land Grant School. Se informó, nadie en los medios va a tocar esto. Obviamente, este es el programa donde ustedes se enteran de lo que está pasando. Vamos a la pausa y cuando vengamos... Eso es así, Luis. La situación es bien penosa dentro de todo, porque, ¿verdad? Aquí, a 2 años de unas elecciones del PNP volver a revalidar en términos de la gobernanza, estamos en una situación que yo ahora mismo te puedo decir que no la entiendo, ¿sabes? Es un tiroteo a mansalva, es como tiros libres, y no sabemos para dónde, cuál es el objetivo que queremos darle el cantazo o el objetivo que queremos que no nos den. O sea, no lo vemos. Estamos todos los días viendo una secuela, pero no vemos la historia completa para qué se está haciendo estos movimientos. El utilizar el brazo de justicia hay que tener mucho cuidado, porque los que han tratado, y en la historia está ahí, de utilizar y maniobrar, de que justicia me va a tapar y esto, le ha salido todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahí es que se destapa en una investigación, viene un fiscal, ¿verdad? El tema que sea que le hayan dado, ¿verdad? La investigación que le hayan dado, y dice, no, yo entrevisté, yo fui al lugar, vi las situaciones, vi los documentos, y esto no es como todo el mundo creía que era cuando se empezó, cuando se trajeron el rompecabezas y lo estamos armando. Y estas situaciones han causado muchas heridas también dentro del departamento, pero al final de todo el problema también político. ¿Por qué?
porque ¿qué va a decir el gobernante de turno o la gobernadora en este caso que estamos de turno? Dice, a mí no me dijeron eso, a mí me dijeron tal cosa y por eso me dejé llevar y ahora los que investigaron resulta ser que la cosa no es. Esto es como el chisme, Luis. O sea, te dicen una cosa y cuando tú vienes a ver la verdad, pero esto no fue lo que me contaron a mí. La situación es esta, hay personas que van a declarar y demás. Sí, hay que estar, el Departamento de Justicia, o sea, debe investigar las cosas que llegan a su entorno. Si no va a investigar, nosotros aunque supiéramos en mi época, voy a hablar de mi época que es bien atrasada, de unos buenos años te atrás. estás tirando al medio tú. Pues yo lo hago, yo no niego mi edad ni mis canas. Pero se investigaba, se hacía un sumario fundamentado en prueba documental o en prueba testifical, que no es otra cosa que las declaraciones juradas, para salvaguardar la posición que el fiscal en ese momento estaba tomando. O sea, una decisión que no es por mero derecho solamente, sino que la prueba testifical y la prueba documental avala la determinación y la recomendación, porque el fiscal lo que hace es una recomendación al secretario o secretaria de Justicia con relación a determinada situación de hecho presentada ante su consideración. Así que Ferdi, esto es lo que pasa. Ferdi, esto obviamente es contraproducente. Un fiscal se tiene que sentir bien incómodo tratar de ir en alzada a un apelativo o a un supremo, sabiendo que los que supuestamente están defendiendo sus posturas o ordenan sus clientes están disparando a mansalva contra la integridad del sistema de justicia judicial. Y mucho más en redes sociales sucias, con cuentas anónimas, espurias, que todo el mundo que sabe son políticas. Esto es bien contraproducente. Se está sacando información del pasado, de lo que hay de cada juez. Es tierra arrasada, Ferdi. Mira, para comenzar con lo último que has señalado, la realidad es que los jueces no pueden estar depender o tomar en consideración lo que se diga o se debe decir en las redes sociales de su persona en el momento de considerar lo que va a ser una determinación suya y demás. Y en ese sentido yo estoy bien confiado y seguro, Luis, de que los jueces en este caso que se está discutiendo ahora en relación a las peticiones del Senado, pero también en los otros casos que sean de perfil, aunque sean de perfil público o no, los jueces toman las determinaciones conforme al derecho. Final del día, Luis, son todas las determinaciones son revisables por tribunales superiores, y lo menos que le gustaría a un juez como profesional del derecho es que cuando sea ser revocado y que un tribunal de mayor jerarquía básicamente le pudiese decir que no siguió lo que era el derecho palpable y lo que hubiese sido una conclusión lógica. Así que nadie se va a prestar para eso de su sano juicio. Pero como todo caso, hay una parte que gana, hay una parte que pierde. Usualmente la parte que no sale favorecida pues va a buscar justificar haber sido o no haber sido favorecido. Eso no me extraña. Y claro, como estamos hablando de casos que envuelven la política partidista aunque sea indirectamente, pues los que son los que son miembros del partido o favorecen alguna candidatura en particular o algún líder en particular, pues obviamente pues con el fervor que trae la política de Puerto Rico, pues se expresan en esos contornos, y pues en las redes sociales, Luis, donde hay infinitas oportunidades de crear cuentas falsas y demás, aunque ya eso de las cuentas falsas es bien 2009, 2010. Todavía están ahí. Sí, existe, pero el efecto es cero, Peter. O sea, eso es perder el tiempo, pero el que lo quiera hacer que lo haga, derecho tiene.
Y lo hacen. Y lo hacen. Pero realmente, ¿verdad? El contexto del profesional, y mencionaste a los fiscales también, ellos no pueden basar lo que van a hacer en su trabajo por estas situaciones. Tienen que hacer su trabajo. En el caso de los fiscales, están acudiendo a nombre del pueblo de Puerto Rico, a nombre del gobierno y del pueblo en general, pues tienen que, ¿verdad?, seguir la política pública y buscar, al final del día, como todo profesional del derecho, buscar que el tribunal dilucide la verdad. Y yo no creo, honestamente, que eso pueda tener algún efecto, estas campañas de política partidista que se puedan dar en las redes tengan algún efecto en las determinaciones que haga un fiscal o un juez. No lo veo así. Pero realmente ese es el propósito, ¿no? Buscar que se aguante o que se abstengan de alguna determinación en particular, pero el efecto, yo, Luis, creo que es cero, por no decirte inexistente. Bueno, Peter. Bueno, miren, yo creo que es bueno recordarle a nuestra audiencia cómo es que se escogen los jueces. Hay varios métodos. En varios estados del Midwest, como donde tú estudiaste en Wisconsin, donde yo me crié en Michigan, los jueces son electos. ¿Sabes qué significa eso? Que a cada rato, cada par de años, usted tiene una campaña. Se supone que no sean sectarias, pero yo lo único que les puedo decir es que el año que ese juez o jueza está cogiendo para reelección, si te toca un caso criminal con ese juez, olvídate, tú vas para adentro, ¿sabes? Porque lo último que quiere un juez es que le digan, este soltó a este otro. Entonces está el método que el ilustre Colegio de Abogados sugiere a cada rato, que es, no, denos una comisión a nosotros y nosotros los escogemos. ¡Ah! O sea, que ahí tendría una colección de locos jurídicos increíble. El sistema que tenemos es el siguiente. Los nomina el gobernador o la gobernadora en este caso, que es una política, y los confirma el Senado, que son más políticos. ¿Qué significa eso? Que si usted quiere ser juez, mejor será que conozca a algún político, algún alcalde, algún representante, algún senador o alguien en el gobierno bien alto, porque tú sabes, esto no funciona que venga alguien y diga, denme los 10 mejores jurisconsultos. Eso no ocurre ni nunca ocurre. Los del PIB. Bueno, recuérdense que el PIB es el partido que no tiene primaria, que todo es por deo. O sea que créanme que ellos tendrían una lista ahí para nombrar por ir para abajo de los adeptos de ellos. Esta es la que hay. El problema está que hoy día, si un juez se sienta ahí y él o ella va a sentir la presión, yo me recuerdo, todavía me recuerdo, este caso de allá en Ay Bonito, que es horrendo, ¿verdad? Ese juez está ahí todo el tiempo bajo la lupa de todo el mundo, porque encima de eso te ponen a reporteros que de justicia y de derechos constitucionales saben tres pepinos, se ponen a disparatar, el que más duro te habla ante el micrófono, él se pone más histérico. Miren el caso ese del biólogo. Bueno, el biólogo fue el que salió con una pistola para afuera, ¿verdad? Pero la mujer, ¡ay, me mataron a mi esposo! Bueno, pues sí. Quizás ustedes no debieron haber estado metido en palo y quizás ustedes no debieron estar sacando una pistola para afuera. Quizás estaría vivo. El otro, pues es lo que es. Pero un juez tiene que actuar conforme a derecho. Yo creo que lo hacen mayormente. En el Supremo, pues que en el Supremo tú puedes decir que hay 6 jueces y medio PNP y hay 2 jueces y medio populares. Pues en cosas que tienen toro político, tú ves esos votos son totalmente predecibles, para decirte la verdad, particularmente los 2 rojitos. Esos 2 votan pavlovianamente. Pues esa es la que hay. Antes de eso, hasta la década de los 90, el Supremo era un batey rojo, y tú lo sabes, Luis. O sea, llegaron hasta el punto de sacar la doctrina de Res Ipsa Loquitur de Puerto Rico, que eso es una barbarie jurídica, pero lo hicieron porque aquello de, bueno, somos civilistas. Así que el sistema no es perfecto, pero les voy a decir algo. Yo prefiero el que tenemos ahora a las otras sugerencias, y yo he vivido en un sitio donde se líen los jueces. Francamente, no me gusta. Voy a traer el otro tema. Vamos al caso, el insólito, increíble caso de Susie Q. ¿Qué se puede hacer para evitar que esto se torne? ¿Qué puede hacer la administración para evitar que esto se torne en otro caso de Ciari Pérez Peña? Porque va
por lo visto va por ahí. Bueno, Luis, en este caso de la secretaria del Departamento de la Familia, ¿verdad? Ahora fue unas circunstancias anteriores a ella ser secretaria, donde se están alegando unos hechos con relación a un contrato para una persona, ¿verdad? Para el cuidado de una persona, y que el número, ¿verdad? De pagos, para mí, exorbitante mensualmente. Y decir que necesitaba no solamente un sitio de cuidado, sino seguridad a nivel personal con relación a esta persona. Y que tenían que pagar por esa seguridad. O sea, no es otra cosa que tener básicamente en el hogar un policía para esa persona en específico, cobrando lo que ya sabemos que ha salido y ha transmitido la prensa en Puerto Rico. Dicho eso, ¿qué es la situación que tiene ella? La situación que tiene ella, de acuerdo a lo que hemos escuchado públicamente, es una situación de que cuando sucedió las circunstancias que se dan cuenta, pues finalmente, para el cuento largo corto, pues entonces la sacan de esa posición y ella retorna a su puesto original, que es en otra agencia. Si lo dijo no ante el Senado cuando fue confirmada, eso es otro issue que ahora está entrando también en juego una vez que sale esta noticia. ¿Qué es lo que pasa en Puerto Rico hoy en día? Es bien duro decirlo. Yo estuve en justicia investigando en integridad pública. Uno no puede entender de que hay tantos empleados para tantas cosas, y voy a hablarle en la cuestión de los contratos, que es la preintervención de esos contratos, no se hayan dado cuenta o qué pasó en ese expediente a nivel del Departamento de Salud, de quién recomendó ese contrato, y dicen que pues fue ella por la circunstancia. Pero cuando tú tienes ese contrato que lo recomienda, pasa por varias etapas. Por eso hay una etapa de preintervención, una etapa si hay el dinero, una etapa que justifique todo esto. Hay que buscar ese expediente completo, Luis, antes de uno estar ¿verdad? Vociferando lo que dice la mitad del expediente, pero hay que buscar la otra parte para saber si efectivamente no es solamente ella, la persona, pues la que origina el contrato, la que tenga algún tipo de responsabilidad, sino las otras personas que tuvieron que trabajar ese contrato, que avalaron el mismo. Y en eso, pues, hay que tener tanto cuidado con eso. ¿Qué se puede, o sea, qué puede ameritar un contrato de $30,000 mensuales para cuidar a una persona que están cuidando en un centro de cuidado? Bueno, mira, Luis, primero que nada, de la información que tenemos pública, pues más allá de la cantidad, el monto, que obviamente cuando uno escucha $30,000 por cuidar a una persona, pues es escandaloso, eso no cabe duda de eso. Pero hay unos elementos que yo obviamente tengo que decirte que desconozco porque no he tenido. Ana hablaba de que hay que ver el expediente y obviamente allí podrá explicar con mejor detenimiento, pero tú no sabes si esa persona necesita cuidado médico de alguna enfermera que requiere 24/7 y lo que cuesta eso, si necesita alguna atención médica de un médico especialista que cobra X cantidad. O sea, no estamos hablando, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esa sea la situación, estoy diciendo que es una posibilidad que pueda elevar el costo del cuidado, porque no sabemos, yo no sé ni la condición que tenía la persona, ni qué cuidado quiere, pero de entrada, pues $30,000 me parece un costo alto, pero pudiera haber una explicación. Y claro, no me toca a mí explicarlo, le toca a las personas que estaban proveyendo el servicio y quienes solicitaron el servicio y que lo estaban proveyendo. Porque de alguna manera, cuando tú haces el cobro, tienes que justificar, como todo proveedor de gobierno, en la factura tienes que presentar qué es lo que estás cobrando. Así que les corresponde a ellos explicar, llegará en su momento, y si la explicación no satisface, pues tomar las medidas posteriores a eso. Entiendo que hoy
el Departamento de Justicia le hizo llegar al Senado el informe que se había preparado sobre el particular. Ya inclusive el presidente del Senado dijo que lo iba a publicar. Yo creo que ya se lo dieron a Lenin, ya Lenin lo tiró para afuera. A raíz de eso pues tendremos más información, Peter, pues ya se podrá hacer quizás un análisis más amplio, pero de entrada, obviamente, una cantidad como esa por el cuidado de una persona levanta bandera, pero tampoco a mí me parece que sería imposible, porque no sabemos de lo que estamos hablando, que son los cuidados que necesitaría esa persona y demás, qué tratamiento, si alguno o qué. Sí, por eso, pero los guardias de seguridad no dan tratamiento médico. No. Bueno, es verdad, eso obviamente es otra cosa, pero igual un contrato de guardia de seguridad al mes, si tú tienes 3 turnos diarios, lo que cuesta por hora, y si es armado o no, cuesta también mucho. O sea, por eso es que te digo que hay que ver los detalles de lo que se estaba contratando y demás, Luis, y cuáles eran las razones para ese contrato, pero de nuevo, y como estaba diciendo Ana, cuando se hizo la petición de contrato, eso, como funciona en todas las agencias, es que tú tienes que describir el recibo. Tuvo que haber levantado una bandera, claro. Luis. O sea, un contrato para cuidar una sola persona con esa exorbitante suma de dinero, a alguien dentro del Departamento de Finanzas le tuvo que haber prendido la bombilla. Preintervención. Todo, ¿sabes? Eso es lo que a mí me llama la atención. Por eso, Peter, ¿no era más fácil, dado el hecho de que esto se explica o te aplica la regla? O sea, te dan la grúa. Esto es fácil, explícalo. Di por qué cuidar a una persona en un hospicio o un lugar de cuido que generalmente te sale entre 3,000 y 5,000 pesos, pagas 30. Y dime por qué, qué tanta seguridad que hay que pagar 30,000 pesos adicionales por seguridad mensual. Si me permite un momento, dime. Luis, hasta la persona que recibe el dinero, el dueño o el que tiene que administrar el lugar de cuido, sabe que eso es una suma exorbitante para recibir. Claro, sí, porque lo puso por escrito. Mira, te voy a dar 2 ejemplos de cómo se puede manejar esto. Pedro Rosselló vino Oscar Serrano y dijo que tenía una pensión Cadillac, y aquello lo machacaron y se convirtió en una dichosa, o sea, en un ancla. Hasta que finalmente vino, le dio una entrevista a Carmen Jovetti y lo explicó. Sin embargo, Jorge Santini empezaron a decir que él era usuario de droga, y Jorge, más rápido que ligero, que era falso, dio una conferencia de prensa donde básicamente dijo que venga alguien aquí, se me planta al frente y diga que yo estaba haciendo ese tipo de cosas, y se disipó. O sea, ¿cómo es que dicen en el campo que los heces fecales mientras más se baten, más apestan? Exactamente. O sea, tú tienes que venir en este tipo de situación, o das una explicación, 1, 2, 3, done, y para afuera. Pero si tú dejas que eso esté, la expresión en inglés, la palabra en inglés es lingering, o sea que si eso sigue ahí flotando y flotando y flotando, enseguida viene gente que no entiende el proceso, que no sabe. No, pero eso se ve. ¿Pero qué tú estás hablando? O sea, así que de mi punto de vista, una vez aquí cuando te estaba sustituyendo, traje a Susan Roy, me cayó más bien que el cará, se veía bien proactiva, etcétera. Yo creo que explícame esto, porque sí hay cosas que pueden costar un fracatán de chavos, de acuerdo a Pero si ella lo puede explicar, tiene este programa, se lo ponemos a su disposición, tiene cualquier programa para explicar, esto se dio así, esto es así, pero no lo ha hecho. Bueno, y ahí está el problema, porque entonces en el ambiente que estamos, pues esto como que sigue ahí flotando, mano, y eso es en inglés easy pickings, o sea, esto es fruta bien bajita que la puedes agarrar. So, ¿qué tú quieres que te diga? Yo no. Por el otro lado se ha ido por el tintero que esto se estuvo estudiando por 3 años, no bajo el gobierno de Jennifer, un gobierno previo. O sea que si hubieran encontrado algo allí, yo creo que después de 2 años hubieran encontrado algo, ¿verdad? So, está ese lado. Creo que el problema de relaciones públicas, no haberlo explicado de una manera tajante, que yo creo que es la forma de explicarlo, pero
quizás es demasiado complejo, I don't know, 60,000 por una sola persona, yo digo, diablo, pero que la tenían en una máquina de corazón 24/7, también con una máquina de diálisis 24/7, pues eso no es barato, ¿sabes? So, el problema es la falta de explicación y entonces las batallas, tú sabes, que llamamos los azulitos internas, pues esto se ha convertido pues en otra bala para meter en el cañón y dispararlo. Pero era fácil. Tú convocas a la secretaria de Justicia, convocas a la secretaria de la Familia, traes los contratos, explicas lo que son los contratos, llamas a la persona que proveyó la seguridad para que explique en qué se proveyó, lo haces en Fortaleza, todo el mundo atiende y se disipan todas las deudas y todas las dudas. Bueno, Luis, lo que pasa es la complicación con eso, ¿verdad? Es que, oye, si bien la Secretaría de Familia sería recomendable que pueda pararse de esa manera, explicar ese contrato de esa forma, llevarlo a una conferencia de prensa junto con la Secretaría de Justicia es un poco complicado porque al final del día ella es la que la va a acusar en todo caso. Si fuese, ¿verdad? Si hubiese una situación. Bueno, pues sácala a la Secretaría de Justicia. Pero sí, yo entiendo lo que quieres decir y definitivamente, o sea, al final del día es explicar y debe haber una explicación, y estoy seguro de ello, pero no la conocemos. Entonces, en la medida que no se conozca, pues entonces continúa, esto es como una bolita de nieve, continúa creciendo y de hecho, para referente, usando el ejemplo que tú pusiste, el de la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, yo estoy completamente convencido que si yo hubiese atendido ese asunto desde el principio, se le fue de las manos. Lo dejó ir de las manos y yo no sé a qué punto, si ya estamos en ese punto con la Secretaría de Familia, pero si no hemos llegado allí, estamos próximos a llegar, y yo creo que ya ha tocado el momento en que ella pueda sentarse y decir, o sea, poner en posición al pueblo a decir, mira, pues esta es la situación, pues santo y bueno, pero o la alternativa, no continuar exponiendo a la administración en una posición de tener que defender otra circunstancia parecida a la de la exsecretaria de Vivienda. Bueno, es con lo que veo. Fíjense que son demasiado de bolas al aire. O sea, y no hay una cabeza central que en realidad diga, vamos a trabajar esto metódicamente, de esta manera, lo otro. Yo sé lo que ustedes me están diciendo de no pongas la Secretaría de Familia con la de Justicia, pero la de Justicia también tiene derecho, ¿verdad? O tiene derecho, le convendría explicar, se examinó este expediente no tenía evidencia por esto, no hubo elementos de delito alguno, por esto. Eso no es difícil de explicar. Eso es correcto, Luis. O cuando uno trabaja en la División de Integridad Pública, porque ya está cerrada. Contralor, si el caso está cerrado, hay que buscar ese informe. Si ese informe, esos informes pasan por el secretaria de Justicia, si ese informe, el secretario o secretaria que esté de turno no le satisface, tiene que mandar a llamar inmediatamente al director de esa división y al fiscal que produjo ese informe y contestarle las preguntas con relación a las dudas que tiene con relación al informe, de que por qué no tomaron declaraciones juradas, por qué el contrato no está aquí, por qué no está tal o más cual cosa, para poder ella avalar de que se cierre ese caso o que lo envíe a reinvestigar. Eso es una situación que tiene pues ahí que la secretaria de Justicia contestar. O sea, porque eso pasó por varios abogados, no solamente por uno. Eso es un caso que ya llevaba un tiempo. ¿Por qué razón no se...? Pues debe haber razones para todo. Por eso te digo que el opinar con relación a eso, hay que la secretaria de Justicia es la llamada a decir, mire, este caso se cerró porque los testigos se llamaron y al momento de llamarse no estaban disponibles, o pasó esto, pasó lo otro. Con relación a esto, cuando se investigó, pasó tal o más cual cosa. Y esas son las razones que usted da para cerrar ese caso.
Y eso es lo que no hemos visto. Pues estamos, el pueblo de Puerto Rico está viendo un pedacito de cada cosa, ¿verdad? Esto es un rompecabezas, ¿ves? Una pieza aquí, otra allá, pero ninguna están concordando para unirla y formar ¿verdad? El producto deseado. Y eso es lo que está pasando en ese caso. Todo el mundo habla, Luis, todo el mundo es experto en legal y todo el mundo es Perry Mason aquí, pero la realidad, de mi punto de vista, siendo fiscal por muchos años, yo no estoy viendo que una pieza encaje con la otra ni la otra para poder llevar un caso al tribunal y probarlo más allá de dudas razonables. Por eso, fíjate que en eso hasta el propio presidente del Senado ha dicho que primero que le van a entregar el sumario y segundo que sumario que ya anda por ahí corriendo por todas las partes, pero segundo que él no va a pasar juicio hasta que él analice todo lo que está ocurriendo. De hecho, la fortaleza en ese contexto también se cuida y dice, justicia no descarta reabrir el caso si surgiera nueva evidencia. Pero lo que yo estoy diciendo es que esto era una situación que era previsible una vez lo saca rayos X y que había que matar el pollo en la mano si se podía hacer, salvo que no haya explicación, que eso es otra deducción lógica, ¿verdad? Si no se pudo liquidar porque no se podía explicar, entonces ya tú tienes un problema político, en cuyo caso ya tienes que tomar otras providencias. Y yo lo que estoy viendo aquí es un desbarajuste, un descontrol en el mensaje, en la estrategia. Es como, tú sabes, y cada cosa que hacen provoca más problemas. Vamos a hacer la pausa. Como le decía, es un problema de desorganización bastante grande de lo que hay. Y si esto no se puede explicar en una conferencia de prensa, entonces tienen un problema político serio. Ferdi y Peter. Lo que pasa es que si tienes ya un problema político donde, tú sabes, la temporada de cacería de PNP se abrió, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos viendo ya por semanas y semanas. Y tienes esto, pues tú sabes que el otro lado va a disparar. O sea, yo estoy diciendo que tengan razón o que no tengan razón. Estoy diciendo que simplemente esta es la que hay. ¿Por qué dejar un problema que siga colgando ahí, la palabra en inglés es festering, o sea, que siga ahí o sea, cuando se puede resolver fácilmente de una manera u otra, ¿verdad? Pues hazlo. Y entonces con eso liquida otro más. La predicción mía es que, o sea, ambos lados han tirado, yo creo que todos los cartuchos, que no les queda mucho más cartuchos. Porque tú estás entrando de cosas que pasaron hace 5 y 6 años atrás. Ya como que tú estás diciendo, mira, ya esto aquí sí que estamos sacando el pegado debajo del pegado a ver qué encontramos. Lo cual, curiosamente, irónicamente, se darán cuenta que ni una sola de estas cosas que se han tirado, ni una sola va a terminar una acusación criminal. Ni una. Su plataforma, ¿verdad?, de partido, que la convirtió en la plataforma de gobierno. Yo tuve la oportunidad
a tener tanta repercusión como la obra que se prometió hacer. Sí, o sea, Ana, quizás siguiendo por esa línea, la mejor defensiva en estas circunstancias, una ofensiva contundente y en el caso particular de cuando estamos hablando de la rama ejecutiva, la al final del día podemos hablar de que si esto es parte de la fiscalización que está haciendo el Senado, si esto viene de una agenda de la oposición y demás, pero independientemente de los matices que se le den en la discusión, la realidad es que va a continuar siendo un tema de discusión hasta tanto y en cuanto la gente no quede satisfecha con una explicación o la otra. Pueda justificarse la existencia del contrato o no. Y eso tiene que sentarse en frío y determinar, porque es que honestamente continuar exponiendo a la gobernadora a este tipo de situación, pues solo afecta su imagen política. Exactamente. Y oye, yo no conozco a la secretaria de Familia, pero todos los que la conocen hablan de que es una profesional de primer orden. Es una bellísima persona. Sí, por eso. Sí. O sea, esto es un pinche y en ese sentido, usualmente esas personas son personas prudentes, razonables, ecuánimes, sí, y que tienden a hacer buenos cálculos profesionales, pues tiene que sentarse y hacer no, a veces no necesariamente es tener la razón, sino poder, ¿verdad? Plasmarla y justificarla, que los terceros la entiendan, pero si eso no es posible en estos momentos, pues tiene que analizar cuánto favor le hace estar ella o no en la posición que tiene. De nuevo, oye, pero es que esta situación está destruyendo su imagen. Por eso mismo, por eso es que o puede explicarlo, porque yo tendría que pensar que lo puede explicar, pero si no lo ha hecho, pues se le está haciendo tarde, o sea, y la bolita de nieve sigue creciendo. No, y además de esto, Luis, dentro de toda esta gama, si está esta situación, ¿dónde está esto fue hace unos años atrás, ¿dónde está el informe del Contralor? Si el Contralor auditó ese contrato,
Y si no, ¿por qué no se pide una opinión al contrario con relación a esta situación que está sucediendo? O pide ya, por si es una cuestión que se puede resolver administrativa o se tiene que resolver finalmente en justicia a nivel criminal. O sea, hay muchas cosas que aquí se está hablando públicamente donde faltan muchas piezas para poder meter, como uno dice, el dedo ahí en la llaga y decir, pues mira, esto fue lo que pasó y lo hizo tal persona. Ahora mismo no tenemos públicamente toda la información para decir qué fue lo que pasó, quién lo permitió, quién no lo permitió y por qué se hizo. No sabemos nada, estamos dando palos a ciegas y todo el mundo pues han hecho un field day con la secretaria y me da mucha pena que esté pasando esto por ella, porque no se ha podido al día de hoy para llevar un caso criminal, de lo que ha salido públicamente, no creo que hayan todavía los elementos. Con relación a una cuestión administrativa, tampoco lo hemos visto, todo el mundo está tirando palos a ciegas sin saber, oye, mira, esto es lo que hay y con la prueba. Y ya y cerrar ese capítulo, porque si seguimos así, Luis, lo que estamos haciendo es una bola de nieve grande y lo que le va a afectar es que ella está haciendo un buen trabajo en el Departamento de la Familia y la están empañando. Bueno, vamos a ir al tema, Peter. Desafortunadamente, en un acto bonito que hacen los corresponsales de Casablanca con la presidencia, donde habían 1,000 demócratas y el gabinete republicano del presidente y el presidente, básicamente, claro, algunos republicanos reporteros, pero la mayoría demócratas, en lo que es un diálogo con fraternización, una noche liviana de ciertos chistes, medio en broma, medio en serio. Aparece este tirador de la nada, solo, un lobo solitario, profesional, ingeniero, que está obviamente envenenado con toda esta cuestión de la radicalización en contra de los republicanos y de Trump. A mí lo que me sorprende, primero, obviamente, yo creo que gracias a Dios no ocurrió ningún altercado, nadie murió, pero es con la rapidez y la facilidad que seguida las redes y empiezan a especular que si Trump se mandó a hacer esto, que si todo esto es un montaje, que si Trump es el que provoca. O sea, hello, a este hombre lo han tratado de matar 4 veces, fue electo debidamente, no hay razón en el mundo que justifique el magnicidio dentro de Estados Unidos. Pero no sé qué tú piensas, Peter, pero no, que para creerte esa loquera, tú tienes que creerte que cogieron a un tipo que se va a exponer ahora a cárcel sin libertad bajo palabra para el resto de su vida, que le dio 25,000 billetes a Kamala y que lo convencieron de que él se tirara por ahí para abajo en un acto que de milagro no está muerto. O sea, tú tienes que estar bien, bien desquiciado. Y hay mucha gente, o sea, cuando tú miras el diálogo que tiran en las redes sociales, gente como Jimmy Kimmel, como Rick Wilson, Steve Schmidt, usted no sabe quiénes son todos, o sea, estos 2 de ellos eran ex líderes republicanos que no pasan a Trump ni en pintura. El viernes estábamos hablando de Carville. Tú sabes, las barbaries que ha dicho Carville, el ex director de campaña de Bill Clinton. O sea, un lenguaje incitando a la violencia de una manera increíble. Ya, como tú acabas de mencionar, ya va a estar la 4ª vez que tratan de asesinar al presidente. ¿Y con qué sale el putativo candidato de los demócratas en el 28, Gavin Newsom? Bueno, no se debe permitir ataques a la prensa. Canto de animal, no estaban atacando a la prensa, estaba tratando de matar al presidente. O sea, una respuesta a Jimmy Kimmel diciendo en ABC, mira, Melania, te ves como una viuda en anticipo. Tú sabes, diablo, hermano, tú estás diciendo... Una viuda a punto de parir, fue lo que dije. Una viuda, o sea... nuevamente, al final del día, si la gasolina sigue estando en 5 pesos para noviembre, los republicanos van a coger una tunda. Este tipo de cosa que se está haciendo en las redes, o sea, en X, pues Elon Musk dijo, voy a dejar que la primera enmienda sea lo que, tú sabes, que la voy a dejar a su máxima exposición. ¿Por qué? Porque antes de eso, curiosamente, los que corrían X, antes conocido como Twitter,
estaban cancelados. Bueno, de hecho le cancelaron la cuenta al mismo presidente, a Trump. O sea, tenían una censura previa salvaje allí. Así que hay que ver a esta gente. Yo siempre lo he dicho que cuando yo era muchacho, pues los viejos me decían, mira, el loco ese, mira, ese que vive en esa casa, no pase por ahí porque ese está más loco que el cara y puede pasar algo malo. Ese loco hoy día está en un laptop con internet y wifi y tiene acceso. Están las famosas cuentas falsas donde se dicen barbarie. Luis, tú y yo sabemos de eso. Nosotros nos insultan pero de una manera espectacular. Bueno, los HTTP, esto, tú sabes. Ya tú sabes que ya uno va con eso. Yo lo bloqueo rapidito. Pero o sea, yo me recuerdo que hace unos años atrás cuando ganó Ricky Rosselló había un tipo, no sé si Félix se va a recordar esto, pero aquel tipo estaba escribiendo de que la sangre de Ricky y su gente va a correr. O sea, llegó un punto que llamaron al FBI porque ya tú decías, diablo. ¿Te recuerdas de aquello? Claro. Era un tipo, Ana, o sea, él estaba pidiendo sangre y ese tipo de cosas tiene que parar. No hay nada que justifique el tú aplaudir o excusar terrorismo. Punto. Eso venga de donde venga. Podemos discrepar de Donald Trump 20 veces. Sí, la manera de tumbar a Donald Trump es tumbar en elecciones a los republicanos. That's it. Correcto. Pero el proceso tiene que seguir, ¿verdad? Sí. Esto de verdad, Luis, yo creo que son locos que quieren su día protagónico en el mundo, porque no hay de otra manera, sabiendo de que él va una sola persona, sabiendo todas las facciones tácticas y de seguridad que tiene el presidente, igual que aquí los gobernadores, para cuando van a una actividad, ¿verdad? Pública. En este caso no era tantísima pública porque era en un salón cerrado y era un tema específico, ¿verdad? Unas personas específicas. Pero hacer esto es que quieren ellos inmortalizarse, como que trataron, aunque los maten, ellos quieren convertirse en unos mártires. Son gente que están locas, porque es que no de otra manera explicarlo. De tratar de decir que yo me atreví, como diría Peter, a matar al presidente, wow, voy para la historia. Es lo único que yo puedo creer que esa persona quiere. Realmente quería matarlo porque sentía de que esta no era la persona adecuada para gobernar. Falso, porque él está ahí porque fue electo, como tú bien dices. Nosotros tenemos nuestros gobernadores que hemos tenido, nuestros alcaldes, nuestros representantes y nuestros porque han sido electos porque el pueblo voluntariamente fue a una urna o por voto adelantado y marcó esa papeleta en las personas que ellos entendían que eran los que podían llevar el curso por 4 años en la gobernanza en Puerto Rico. Así que eso deja mucho que decir de la psiquis que hay en los Estados Unidos y en otros países, que ha sucedido lo mismo con relación a personas para buscarse ellos su minuto de gloria. A eso es que lo veo yo. Pero solamente, fíjense que presidente republicano, Reagan, o sea, fíjense que no atentan contra los demócratas. Es la radicalización de la izquierda. Uh-huh. Y el mensaje de la izquierda es dar un golpe de Estado con un magnicidio. Sí, un Luis, golpe de Estado con un magnicidio. Yo quizás tengo, ¿verdad? Y yo entiendo la crítica que hizo hoy la primera dama contra las expresiones de Jimmy Kimmel en este fin de semana. Porque si bien es cierto que no se debe justificar la violencia, venga de donde venga y esté dirigida a quien esté dirigida, y tampoco, para mí es mucho peor, ¿verdad? Es fomentarla, ¿verdad? Y utilizar los medios de comunicación para fomentarla, y aquí podemos hablar de 1000 ejemplos, y nos tomaría semanas discutirlo. Y dicho sea de paso, Luis, gracias a Dios Puerto Rico no ha pasado, pero aquí en Puerto Rico yo creo que hasta peor. Pero hubo un ataque a Fortaleza los nacionalistas en el 50. Sí, pero me refiero, ¿verdad? Me refiero a Ricardo Rosselló lo amenazaron de muerte a él y a su familia
al punto que tuvo que salir corriendo de aquí. Sí, pero me refiero a tiempo reciente, Luis, y dicho sea de paso, para la cantidad, porque si bien es cierto que a nivel nacional los medios de comunicación es una cosa bárbara contra el presidente Trump, aquí en Puerto Rico contra el movimiento estadista y los líderes estadistas es 3 veces peor, ¿sabes? No solamente pensamos, ¿verdad? Y aquí mucha gente habla en los programas de análisis de todos los medios de comunicación sobre cómo tratan a Trump, ya sea de manera positiva o negativa en los medios de comunicación, y aquí lo hacen 1000 veces peor. ¿Quiere que le diga hasta dónde llega esta hipocresía asquerosa y bastarda? Este fin de semana, la líder de Madres contra la Guerra estaba celebrando la vida de un terrorista, de Filiberto Ojeda, un HDP que asesinó a sangre fría a marineros, que plantaba bombas. Esa doña estaba allí celebrando la vida de ese tipo. Y bueno, Madres contra la Guerra. Te digo, esa gente tiene la credibilidad de un billete de A3. Yo no le hago caso. Hay que señalar estas cosas porque son mentirosos, son hipócritas y son gente, cuando tú ves el lenguaje que hay en las redes, o sea, esta es la 4ª vez que tratan de asesinar a nuestro presidente. Y aquí en Puerto Rico, a quien atacan es siempre a gobernadores PNP. Sí. ¿Ok? Y, o sea, la parte que yo lo que siempre digo es que si se queja a las administraciones, no se están quejando con los patuercas que corren las estaciones aquí, no están llamando allá a Estados Unidos porque porque en estricta mayoría, si tú tienes 50 más 1, tú aplastas a la minoría. No es así, tenemos un sistema con chequeo y balance precisamente para que la minoría no se sienta exprimida, porque cuando eso ocurre, entonces que las cosas se ponen malas. Aquí, ¿qué hacemos con la minoría? Les damos cátedras en las universidades públicas, eso es lo que hacemos con ellos. Y aún así se la pasan quejándose y utilizando lenguaje, yo no voy a decir que están, pero usan lenguaje que a mentes más débiles, porque este siempre ha sido el caso, como Lolita Lebrón, Rafael Cárcel Miranda, cuando usted el viejo que lo están trotando todavía por ahí, que ese le falta como 40 tuercas. O sea, ese tipo de personas los manipulan y los impulsan a hacer algo que ellos jamás iban a hacer. Por último, ¿se recuerdan de Tita Molotov? La impulsaron para eso, vino Nogui, fue la abogada y Tita se chupó cárcel y Nogui por ningún lado. Señores, lo que les digo, esto son cosas importantes. En la Universidad de Puerto Rico está el lavado de dinero ideológico más grande que hay en Puerto Rico. Es un escándalo. Y nadie en el PNP, ni Cámara, ni Senado, ni la gobernadora, ni la presidenta, ni la Junta de Directores del PNP se atreve a tocar ese tema, que es la utilización de millones y millones de fondos públicos para adoctrinar independentistas y avanzar la causa de la independencia. ¿Qué es lo que está detrás de todas estas huelgas y todos estos paros y todas estas cosas? Pero es como miran para el otro lado. Yo no entiendo, Ana. Miran para el otro lado. Es como si no existiera el problema. Lo que pasa es, Luis, miran para el otro lado porque no tienen una estrategia para poder publicar. Llega un momento, hay gente que pasan las cosas y se la creen, Luis, como que ellos tienen, hay personas hasta, ponlo a nivel político, hasta PNP, que los independentistas dicen algo tantas y tantas veces que hay momentos que tú los oyes diciendo, oye, yo oyéndolos bien pueden tener un poco de razón. O sea, es este vaivén de que tienen, como no hacen más nada los independentistas y todo este tipo de cosas, de estar criticando. Vamos a poner un ejemplo, te critican que se ve el agua. Ese día, nunca se te había ido el agua, ese día se fue, viste, ahora a mí me tocó, mira, ellos tienen razón, esto es lo que hay que hacer, esto no. Eso es lo que pasa en Puerto Rico, o sea,
nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir fomentando. Por eso es que yo digo, lo positivo que se está haciendo. Se trabajan las cosas negativas, claro que hay que trabajarlas, nada es perfecto, los matrimonios no son perfectos, los hijos no son perfectos, siempre caemos en alguna situación, pero ¿qué hacemos? Tenemos que resaltar todas las cosas positivas que se están haciendo para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Bueno, con eso cerramos el programa de hoy.